Si la Odisea de Christopher Nolan es buena o mala es una cuestión debatible, pero hay algo que se puede decir con certeza: ninguna de sus películas antes había causado tanta resonancia pública, incluso antes de que los espectadores tuvieran la oportunidad de verla. Es posible que estemos ante el proyecto más escandaloso en la carrera del director. Más o menos en la tercera semana de exhibición, tuve la fuerte sensación de que todo lo que sucedía alrededor de la película se había convertido en un fenómeno aparte, casi más interesante que la propia cinta. Tanto los partidarios como los opositores de la Odisea constantemente encontraban nuevas pruebas de que tenían razón y solo se afianzaban más en sus posiciones. Los opositores de la película declararon que el elenco era un error y se prepararon de antemano para presenciar un fracaso rotundo. Los fanáticos esperaron los ingresos de taquilla y empezaron a agitarlos como prueba definitiva de su victoria. Los críticos de inmediato explicaron la recaudación por el ruido publicitario y la curiosidad del público hacia los errores del director. Los fanáticos hablaban de una experiencia cinematográfica increíble y de la impresionante escala de la producción. Los críticos de las inexactitudes históricas y de las ofensas a Homero. Por eso hoy intentaremos averiguar si la adaptación de la Odisea de Christopher Nolan resultó buena o mala. ¿Cuáles son los argumentos de ambas partes? ¿Y cuál es en realidad la verdadera razón de tanta furia y descontento con la película? ¿Notaron que en El Hombre Araña, Un Nuevo Día, que se estrenó al mismo tiempo que Odisea, aparecen varios actores destacados que también participan en ambas películas? Ante todo está Tom Holland, que en una película interpreta a Peter Parker y en la otra a Telémaco. Además, en ambas películas aparecen Zendaya y Jon Bernthal. Es una lástima que Michael Mann no haya sido incluido en esta campaña, porque, por cierto, habría sido un excelente griego. Así que aquí surge involuntariamente la sensación de que Christopher Nolan como que se está burlando de Hollywood, casi de la misma manera que ya lo hizo en Oppenheimer, cuando sacó a Robert Downey Jr. del traje de Iron Man, y demostró que, en realidad, es un actor dramático serio, por lo cual Downey Jr. ganó su primer Oscar. Y el Oscar va para Robert Downey Jr. Por cierto, si en Oppenheimer Nolan tuvo suficiente con un solo Iron Man, en Odisea, al parecer eso no le pareció suficiente. Y después de que el Spider-Man de Holland se uniera al proyecto, agregaron al Batman de Pattinson, a la Gatúbela de Hathaway y al Punisher de Jon Bernthal. En realidad, algunos actores Nolan no los tomó de la calle, sino que los volvió a reclutar de su propia filmografía. Robert Pattinson ya había trabajado con él en Tenet. ¿Ves? Es de nuevo. Fue... Yo. De ahí también vino Himesh Patel. ¿Cuál es el problema? ¿Somos Patel? What's the problem? Are we fine? Matt Damon ya había aparecido en Apocalipsis. Este es el evento más importante en toda la historia de Oppenheimer. Y por supuesto, interpretó al profesor Mann en Interestelar. La evolución aún no puede superar esta simple barrera. Anne Hathaway también ha sido parte de esta campaña durante mucho tiempo. Primero fue Gatúbela en El Caballero de la Noche Asciende. Buenas noches, señor Wayne. Luego interpretó a Amelia Brand en Interestelar. Y eso es mentira. Una mentira terrible. Bueno. Mucho más interesante, por supuesto, es Ellen Page. Esa chica linda que interpreta a Ariadna en la película El Origen junto con DiCaprio. Me da curiosidad saber qué pasa cuando cambias las propiedades físicas. En la Odisea, Ellen Page, corrección, ya no es Ellen, ahora es Elliot Page, también consiguió su papel. ¿Impresionante? Claro que sí. Y eso fue precisamente uno de los detonantes que desataron una ola de descontento incluso antes del estreno de la película. Entonces, ¿cómo empezó toda esta historia? En esencia, todo estalló con las primeras noticias sobre el elenco. El detonante más fuerte fue la información de que Lupita Nyong'o interpretaría a Helena de Troya. Para muchos, esto fue una señal de otro cambio injustificado de los clásicos para satisfacer las demandas de representación y distorsionar la precisión histórica y cultural. Esto no puede ser. Simplemente no puede ser. Al mismo tiempo, muchos notaron que en la película sobre Grecia no hay griegos étnicos. Al mismo tiempo, se supo que en la película aparecerá Elliot Page y Zendaya interpretará el papel de Atenea. También participará en la película el rapero Travis Scott. Todo esto, de hecho, preparó el terreno para un futuro escándalo. El 5 de mayo de 2026 salió el tráiler oficial de Odisea, en el que Elliot Page apareció literalmente solo por unos segundos.
Y todos, por supuesto, empezaron a preguntarse, ¿a quién interpreta él? Alguien se fijó en la cara sucia y la oscuridad de la escena. Recordó el descenso de Odiseo al Hades en el libro, donde se encuentra con Aquiles, y comenzó la clásica reacción en cadena. A uno le pareció, el segundo lo repitió, el tercero lo difundió, y en muy poco tiempo ya parecía casi un hecho establecido. Y ahora esta noticia no la comenta cualquiera, sino el propio Elon Musk. ¿Qué tan importante es la opinión del empresario tecnológico Elon Musk en la cuestión de la adaptación cinematográfica de Homero? Aparentemente es tan importante como la opinión del director Christopher Nolan sobre la colonización de Marte. ¿Pudo haber sido el propio estudio quien intencionalmente difundió estos rumores para generar anticipadamente ruido alrededor de la película? Teóricamente no se puede descartar completamente esa posibilidad, pero en mi opinión eso es poco probable. El marketing de Odisea no lo hizo el propio Christopher Nolan, lo hizo Universal, no A24, que suele jugar al marketing de guerrilla. Al notar lo rápido que se propagaban esos rumores, el estudio simplemente decidió no interferir en el proceso, ni desmentir ni confirmar, y no frenar la ola antes de tiempo. Cuando por fin se estrenó la película, resultó que Page no era ningún Aquiles. Él interpreta a Sinon, un personaje episódico y, por extraño que parezca, por su complexión y tipo, encaja bastante bien en la película. Con Lupita Nyong'o la historia es más o menos la misma. Para parte del público, su Helena de Tarján probablemente sigue siendo una decisión controvertida, pero actuó de manera bastante digna. Además, su papel también es episódico. Según entiendo, Homero tiene un epíteto famoso que normalmente se traduce como de manos blancas, pero lo que más se destaca es otra cosa. Helena es excepcionalmente hermosa. ¿Y cómo era exactamente el ideal de belleza para esa época? Simplemente no lo sabemos con certeza. Por ejemplo, yo encontré una imagen de Helena de Troya en una ánfora ática de figuras negras que data aproximadamente del año 550 a.C. Sí, eso es varios siglos después de la supuesta época de la guerra de Troya, pero aún así muestra cómo los artistas de la antigüedad imaginaban a Helena. ¿Qué tan hermosa se ve Helena en ella? Pueden juzgarlo ustedes mismos. Y si miran esta imagen y luego a Lupita, en mi opinión, la comparación definitivamente favorece a Lupita. Pero esto claramente es un error de casting. Cuando salieron las primeras reseñas de la película, pasó algo que, en mi opinión, fue bastante extraño. Parecería que las principales quejas sobre la película se han resuelto. Las sospechas no se confirmaron. Ya se puede simplemente sentarse y evaluar tranquilamente la película en sí. Pero nada de eso. Esto no solo no detuvo a los críticos de la película, sino que parece que incluso los animó aún más. Las críticas ahora se encendieron sobre la precisión histórica y sobre cómo exactamente Nolan trató a Homero. Si reunimos las principales críticas sobre la precisión histórica, la lista sería más o menos así. ¿Por qué los personajes hablan tan a menudo en un inglés bastante moderno? La armadura y el resto del equipo a veces no parecen de la Edad de Bronce, sino una mezcla de la Grecia posterior con el diseño de Nolan. Especialmente Agamenón fue criticado por esto. Su armadura ennegrecida fue comparada con el traje de Batman. Incluso hubo críticas minuciosas como la pregunta de si un solo cíclope podría, en principio, preparar tantas reservas de queso. El barco de Odiseo también desató toda una controversia aparte. A muchos expertos les pareció de inmediato que no era una embarcación de esa época. Y pronto todo esto se confirmó porque el dueño del barco utilizado en la filmación declaró que Universal no cubrió los gastos de su reparación después de que terminó la producción. Y fue entonces cuando se descubrió que en realidad no era un barco griego, sino un auténtico drácar vikingo, es decir, un barco de la Alta Edad Media. ¿Cómo terminó en la antigua Grecia? Es una pregunta interesante. Si soy sincero, no tiene mucho sentido analizar en detalle todas estas inconsistencias, la armadura, los barcos y demás equipo arqueológico. Simplemente admitamos que la película realmente tiene discrepancias bastante notables con la precisión histórica. Pero hay otra cosa curiosa. ¿Y cómo están las cosas en otras adaptaciones de Homero? ¿De verdad es tan excepcional en ese sentido? En primer lugar, la propia conversación sobre la veracidad histórica aquí cojea un poco desde el principio. Después de todo, estamos tratando con un material donde hay cíclopes, monstruos y dioses que literalmente intervienen en la vida de las personas. ¿Qué tan históricamente fiel es el propio Homero en este sentido? Por eso, las adaptaciones cinematográficas de Homero
suelen tomar uno de dos caminos. O bien intentan acercarse más al mito y al espíritu del poema, pero entonces inevitablemente se sacrifica la precisión histórica, o por el contrario, apuestan por el realismo, pero entonces tienen que eliminar a los dioses, monstruos y una parte significativa de la mitología. Debes regresar. Grecia te necesita. Si analizamos cada adaptación de la Odisea por su nivel de precisión histórica, el video simplemente se ahogará en detalle. Por eso lo diré brevemente. Casi todas las adaptaciones tuvieron sus propias distorsiones históricas, a veces muy graves. Si tomamos la relativamente reciente Troya, con la que especialmente les gusta comparar la Odisea de Nolan, los historiadores, filólogos y críticos han señalado repetidamente que la película tiene una precisión tanto histórica como literaria muy pobre. Distorsiona mucho tanto el contexto de la época como muchas cosas clave de la Ilíada de Homero, y ahí, por cierto sorpresa, tampoco había griegos étnicos. Pero aquí hay algo curioso, la película no provocó ni una pequeña parte de la furia que provocó la Odisea de Nolan. Al contrario, ahora cada vez más lo recuerdan casi como un ejemplo de cómo se debía hacer. Y de aquí se puede sacar una conclusión bastante simple. La veracidad histórica probablemente tampoco es la verdadera razón de este desagrado. Pero entonces, ¿qué es? Pero antes de intentar responder a esta pregunta, vamos a entender qué es en general una buena adaptación y en qué se diferencia de una mala. ¿En qué se diferencia una buena adaptación de una mala? Si no profundizas mucho en la esencia de la pregunta, puede parecer que todo es simple. Mientras más fiel seas a lo que estaba en el libro, mejor es la adaptación. Pero en la práctica, muy a menudo sucede lo contrario. Mientras más literalmente intentas trasladar el texto a la pantalla, mayor es el riesgo de obtener una adaptación fallida y seca. Simplemente porque la literatura y el cine son diferentes tipos de arte. El cine es un arte audiovisual, y la literatura, ante todo, trabaja con la palabra y a través de la palabra, con la imaginación. En un libro se puede escribir que Helena de Troya era increíblemente hermosa, y cada quien se imagina algo diferente. En el cine es más complicado porque ahí ya tienes que elegir a una persona en específico. Una buena adaptación es aquella que sabe leer entre líneas lo que el autor quería transmitir y elige el recurso cinematográfico más adecuado para comunicar esa idea. Mal. Una mala adaptación puede o copiar ciegamente el original o, al contrario, cambiar algo de manera tan radical que se altera la esencia misma de la obra. En pocas palabras, una mala adaptación cambia el original porque no lo entiende. Y una buena adaptación cambia el original porque lo entiende tan bien que sabe qué se puede cambiar y qué no. Pero ¿saben cuál es la ironía? Una buena o mala adaptación no siempre significa que la película sea buena o mala. Les daré algunos ejemplos. El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk y El Club de la Pelea de David Fincher. Es un ejemplo de una adaptación muy exitosa, aunque muchos detalles fueron cambiados y, lo más importante, el final es diferente al del libro. Al mismo tiempo, Chuck Palahniuk está encantado con la película y la aprobó completamente, porque Fincher entendió lo que Chuck Palahniuk quería decir y eligió un lenguaje cinematográfico acertado para contar esta historia. Nos provocan anunciando ropa. Trabajamos en trabajos de mierda para comprar cosas que no necesitamos. Otro ejemplo es El Resplandor de Stanley Kubrick basado en Stephen King. King odia esta adaptación y la considera un fracaso. Pero la película en sí ocupa un lugar muy importante en la historia del cine. Una historia aún más escandalosa es la de Solaris de Andrei Tarkovsky. Es una buena película, pero es una adaptación muy libre. En esta situación, tanto la mediocridad es impotente ante el genio, como el genio ante la mediocridad. El escritor polaco Stanisław Lem discutió con Tarkovsky, se indignó y al final le dijo que era un tonto, que ni se le ocurriera poner su nombre en los créditos como guionista. Dio un portazo y se fue de regreso a casa. ¿La adaptación de Christopher Nolan fue buena o mala? ¿Logró Nolan transmitir esas ideas de Homero que originalmente estaban presentes en la obra? Y aquí me parece que la respuesta será más complicada de lo que parece. Parte de esas ideas sí las transmitió bien, sobre todo el tema del regreso, que en Homero ocupa un lugar central. Nadie me impedirá regresar a casa, ni siquiera los propios dioses. Pero el mensaje general sí lo modificó bastante
y le añadió sus propias ideas. Ante todo, es un mensaje antibélico y, de hecho, la idea del trastorno de estrés postraumático de una persona que participó en la guerra, algo que en la Odisea original, si acaso estaba presente, no era tan marcado, y mucho menos como el sentido principal. Pero aquí es importante considerar otra cosa importante. La Odisea de Homero es una obra de la Grecia arcaica de los siglos VIII y VII a.C., y la sociedad en la que surgió este poema, por su mentalidad, moral y conceptos de lo que es normal, es muy diferente a la nuestra. Hay cosas que casi todas las adaptaciones cinematográficas tratan de evitar, o al menos no resaltar demasiado. Por ejemplo, el hecho de que Odiseo en realidad era dueño de esclavos. Él tenía esclavos, pero en las adaptaciones cinematográficas, esto normalmente se presenta simplemente como sirvientes sin rostro en la casa, sin especificar. Pero ¿quiénes son todas esas personas? El mundo en el que vivía Odiseo veía la esclavitud de una manera completamente diferente a como lo hace el espectador moderno. O bien, otro momento. Cuando Odiseo regresa a casa, no solo mata brutalmente a todos los pretendientes, sino que también ahorca a las sirvientas, quienes desde el punto de vista moderno son personas sometidas y no merecían ese castigo. Esta es mi propiedad, y puedo hacer con mi propiedad lo que yo quiera. Hoy en día, esto parece un acto de crueldad injustificada. Lo mismo aplica al tema de la guerra. Para ese mundo, el culto a la gloria era mucho más importante. Yo tendría miedo de pelear con él. Y por eso, tú serás desconocido. Y ahora piensen en esto. Christopher Nolan elige a Lupita Nyong'o para el papel de Helena de Troya, pero casi nadie menciona que el propio Odiseo era un esclavista. Después de esto surge una pregunta bastante lógica. ¿Es esta la Odisea correcta que Nolan debería haber adaptado? Creo que en el caso de este material inevitablemente tendría que haber reinterpretado y adaptado el significado del poema al mundo moderno. Eso es exactamente lo que hizo. Porque probablemente no puede existir una adaptación perfecta de la Odisea. La distancia entre ese mundo y el nuestro es demasiado grande. La ética es demasiado diferente, así como las ideas sobre el ser humano, la violencia, el poder y la guerra. Llevar todo eso al cine moderno sin una adaptación profunda es prácticamente imposible. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo esto en relación con la Odisea de Christopher Nolan? Primero, el elenco y la supuesta selección incorrecta de actores difícilmente pueden ser la principal razón del desagrado hacia la película, porque prácticamente todas esas decisiones controvertidas en la película se reducen al mínimo. Segundo, la veracidad histórica tampoco es una buena explicación principal, porque otras películas sobre Homero y la antigua Grecia también están lejos de ser perfectamente fieles. Y por último, tercero, una buena o mala adaptación no es lo mismo que una buena o mala película. Por eso decir que la película de Nolan es mala solo porque es una mala adaptación tampoco es correcto. Entonces, ¿por qué muchos le tomaron antipatía a la Odisea de Nolan? Creo que no se trata del elenco, ni de una mala adaptación, ni de detalles históricos incorrectos. La razón es más profunda. El espectador ya tenía en su mente su propia Odisea correcta incluso antes de verla. Y esa Odisea no siempre provenía de haber leído a Homero. A menudo es una imagen mostrada antes de Nolan en otras películas. Y fue precisamente con esa imagen interna con la que la película de Nolan entró en conflicto directo. La gente esperaba una aventura, una epopeya, heroicidad, pero en gran medida obtuvieron el típico drama psicológico pesado y frío de Nolan. A esto se sumó el cansancio de parte de la audiencia por el hecho de que en los últimos años las obras clásicas se rehacen con demasiada frecuencia según las tendencias modernas. Por eso el espectador puede perdonar fácilmente un casco inexacto, un barco equivocado e incluso un lenguaje moderno, si la película se siente correcta internamente. Pero cuando una película desde el principio se percibe como que no era la adecuada, entonces cualquier error empieza a molestar mucho más. Los espectadores esperaban que Nolan confirmara su idea de Homero, la antigua Grecia y el propio Odiseo. Pero en lugar de eso, él ofreció su propia versión, demasiado moderna y demasiado al estilo de Nolan. A la gente no le molestó que Nolan cambiara algo, sino que cambiara precisamente aquello que ellos categóricamente no querían que se cambiara. Al mismo tiempo, aquellos que ya apreciaban el cine de Nolan y entendían su estilo de autor, en general quedaron satisfechos con la película. Y no porque no notaran los cambios respecto a Homero, sino porque estaban dispuestos a aceptar esos cambios. Para ellos, esto no parecía una blasfemia, porque no iban a una clase de literatura antigua ni a una recreación museística, sino a ver una nueva película de Christopher Nolan.